Hola, bienvenidos a la cuarta clase ya de gramática oracional de este primer semestre del 2021. Como pueden ver en pantalla, hoy vamos a estar discutiendo una noción que ya mencionamos en algunas ocasiones, pero de modo muy intuitivo, de modo muy nocional. Hoy vamos a estar profundizando en esta noción. Me refiero a la noción de sintagma. Bien, vamos a ver que un sintagma como unidad lingüística no solamente es algo que nos va a resultar útil conocer cuando ejecutemos análisis sintáctico, cuando realicemos análisis sintáctico, que es lo que vamos a estar haciendo luego, después de esta clase, la segunda y tercera parte del curso, sino que es un componente de la lengua que es bastante importante a la hora de entender cómo funciona el lenguaje y entender cómo compone significados el lenguaje. Bien, vamos a estar volviendo a la noción de sintagma en cursos posteriores también, en semántica general, en gramática discursiva. Es una noción central en el estudio de la lengua. Bien, así que tal vez la clase de hoy sea un poco más densa de lo normal porque, bueno, hay mucho que decir con respecto a esta noción de sintagma. Empecemos con algo bastante general, definir qué entendemos por sintaxis. Y vamos a entender sintaxis en un sentido bastante general, tal y como se lo define en uno a este objeto. La sintaxis es el conjunto de reglas y principios y procesos que rigen la organización de las palabras en la oración. Bien, eso quiere decir que si tomamos un conjunto de palabras, como las que tenemos en dos, noten que eso es simplemente un conjunto de elementos, los, las, odian, personas, políticos, a, es un conjunto de palabras, tiene que haber algún tipo de conjunto de reglas, algún procedimiento, algunos principios que nos permitan poner juntas estas palabras y formar oraciones gramaticales. Bien, yo a partir de las palabras que tengo en dos puedo formar oraciones como los políticos odian a las personas o las personas odian a los políticos. No estoy diciendo que esto sea verdad, simplemente estas son oraciones que podemos formar en español. Bien. Esta es una idea que ya introdujimos en clases anteriores, la idea de que los hablantes de una lengua conocen el conjunto de las reglas que permiten formar oraciones, y esas reglas efectivamente les permiten formar oraciones como las que tenemos en este caso en tres. Y las mismas reglas que nos permiten formar oraciones impiden que formemos lo que denominamos oraciones agramaticales, es decir, que las reglas de la lengua impiden que nosotros digamos cosas como 4A o 4B. Las políticos odian a las personas o las odian los políticos personas A. Bien, noten que las oraciones que tenemos en 4 y en 3 tienen exactamente las mismas palabras. La diferencia es que las oraciones de 4 no cumplen con las reglas sintácticas del español. Bien, son oraciones que no se pueden formar a partir de los principios sintácticos que conocen los hablantes del español. Bien. En principio podríamos pensar que hay dos grandes maneras en las cuales la sintaxis combina palabras para formar oraciones. Bien, esto es muy a nivel muy esquemático, no es que estas sean hipótesis reales, sino que es algo que voy a presentar como para introducir la idea de sintagma posteriormente. Bien, en principio nosotros podríamos asumir algo que en esta clase y muy informalmente voy a denominar hipótesis 1, la idea de que una oración es simplemente una agrupación de palabras yuxtapuestas linealmente una al lado de la otra. Así, por ejemplo, si nosotros formamos una oración como el vecino molesto compró algunos duraznos, la sintaxis de esta oración sería la relación que hay entre una palabra y la palabra subsecuente, y esa palabra y la palabra que le sigue, y la palabra esa con respecto a la que le sigue. Es decir, la sintaxis de esta oración sería una sintaxis de tipo lineal, ¿bien? Donde él se relaciona con vecino, vecino se relaciona con molesto, molesto se relaciona con compró, compró se relaciona con algunos y algunos se relaciona con duraznos. Bien, esto parece ser una idea intuitiva, el hecho de que nosotros cuando formamos una oración haya una relación de carácter lineal entre las palabras que componen esa oración. Básicamente porque una oración en un cierto sentido es una unidad de carácter lineal. Bien. Sin embargo, esta idea de que tenemos una relación entre una palabra y la subsecuente, y esa palabra y la siguiente, y esa palabra y la siguiente, suponer que la sintaxis funciona de esta manera lleva a varios problemas. Por ejemplo, este tipo de hipótesis nos dice que un adjetivo como molesto tiene el mismo tipo de relación con respecto al nombre vecino que con respecto al verbo compró. Bien. O sea, molesto está al lado de vecino y está al lado de compró. Bien. Por tanto, podría tener algún tipo de relación sintáctica con cualquiera de estos dos elementos.
Y nosotros intuitivamente, como hablantes de la lengua, sabemos que el adjetivo molesto en realidad está modificando al nombre vecino. Nosotros estamos diciendo que el vecino es molesto, no que la compra es molesta. ¿Bien? O sea que esta hipótesis, la hipótesis que tenemos en uno de que las palabras se alinean simplemente una al lado de la otra, realiza una pequeña predicción, digamos, incorrecta en este caso. La predicción es que el adjetivo molesto se relaciona más con el nombre vecino y no con el verbo compró. Bien. Lo mismo podríamos decir con respecto al elemento algunos. Bien. Algunos en esta oración se relacionan más con duraznos, o sea, estamos de alguna manera cuantificando de cuántos duraznos estamos hablando, y no se relaciona tanto con compró, no estamos cuantificando la cantidad de compras que realizamos. Bien. Parece ser que de alguna manera esto conforma algún tipo de unidad en la lengua distinta del verbo comprar. Bien. Eso es exactamente lo que vamos a defender a partir de una segunda hipótesis, que es la que vamos a llamar acá hipótesis 2. La idea de que una oración consiste en una agrupación de agrupaciones de palabras. Bien. Que no es simplemente una palabra al lado de la otra, no es simplemente una lista de palabras, lo que nosotros pronunciamos cuando emitimos una oración, sino la idea de que las oraciones tienen una estructura jerárquica interna, ¿bien? Hay una organización interna dentro de las oraciones que no es simplemente que una palabra esté al lado de la otra, ¿bien? Y eso es básicamente lo que tenemos en el esquema de 6, donde podemos ver que algunos se relacionan con duraznos y duraznos se relacionan con algunos de una forma muy cercana y que luego una unidad que forman ambas palabras, algunos y duraznos, esta unidad que marco acá, se relaciona con el verbo comprar para formar otro tipo de unidad. A su vez, el artículo el nombre vecino y el adjetivo molesto conforman otra unidad de la lengua y es la sumatoria de esta unidad con esta otra unidad la que forman la oración. Bien, o sea, lo que hacemos es, tenemos unidades menores que son las palabras, armamos algo más grande, esto es lo que vamos a llamar sintagma eventualmente, y esos sintagmas los combinamos con otros sintagmas y esos sintagmas los combinamos con otros sintagmas y eventualmente formamos una oración. Bien, esa es la hipótesis 2. Y esta hipótesis 2 ya de entrada nos cierra mejor con respecto a las intuiciones que tenemos con respecto a las relaciones de las palabras. Porque en este caso podemos observar que el adjetivo molesto se relaciona directamente con el nombre vecino e indirectamente, muy indirectamente, con el verbo compró. Bien. Lo mismo sucede con algunos. Algunos se relaciona directamente con duraznos y podemos decir que modifica de alguna manera a duraznos, pero se relaciona indirectamente con el verbo compró. Lo que se relaciona directamente con comprar es la unidad compleja que forman algunos más duraznos. Bien. O sea que tenemos dos hipótesis. La hipótesis de que no hay estructura en las oraciones y que una palabra simplemente está al lado de la otra. Y la hipótesis 2 que tenemos acá, de que, bueno, sí hay una estructura, una organización interna en las oraciones. Que las oraciones básicamente obedecen un tipo de estructura jerárquica. Bien. Bajo la hipótesis 1, bajo la hipótesis de que no hay una estructura en la oración y que una palabra está al lado de la otra, podríamos decir que la oración es isomórfica con respecto al significante, con respecto a la representación mental de los sonidos de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos, o al menos estableció Saussure en algún momento de la vida, este lingüista ginebrino, Ferdinand de Saussure, él observó que el significante, la representación mental de los sonidos de la lengua tiene una naturaleza lineal. Básicamente por la manera en que nosotros exteriorizamos los sonidos. Yo exteriorizo una oración a través de mi aparato vocal, emitiendo un sonido a la vez. Primero un sonido, después otro sonido, después otro sonido, después otro sonido. Y de esa manera creo una secuencia lineal de sonidos que es lo que representa a la oración. ¿Bien? Si yo asumo que las palabras también se relacionan de una manera similar, una palabra yendo al lado de la otra y otra palabra yendo al lado de la otra, lo que tengo son básicamente dos representaciones similares. Puedo decir que la oración a nivel sintáctico se comporta linealmente y que la oración a nivel fonológico también se comporta linealmente. Bien. O sea que hay una cierta isomorfía entre ambas representaciones de la oración, la representación sintáctica y la representación fonológica. Sin embargo, si yo asumo la hipótesis 2, bajo la hipótesis 2 estoy diciendo que
La representación sintáctica de la oración es radicalmente distinta de la representación fonológica de la oración. ¿Por qué? Porque la representación fonológica de la oración es una representación lineal de sonidos, como dijimos recién, mientras que la representación sintáctica es una representación jerárquica que obedece una estructura de este tipo. ¿Bien? Es básicamente el mismo árbol que teníamos dibujado antes, bien, la misma estructura que teníamos dibujada antes. Hay una predicción que se sigue de esta idea de que la representación sintáctica y la representación fonológica, son distintas. Y es que nosotros cuando hablamos, cuando exteriorizamos la lengua, lo que hacemos es exteriorizar secuencias de sonidos, ¿bien? O sea, nosotros en nuestra cabeza construimos una oración que tiene una estructura jerárquica, pero a la hora de pronunciarla necesariamente la tenemos que pronunciar como una secuencia de sonidos. Eso significa que hipotéticamente puede pasar que nosotros cuando construimos una estructura y después la traducimos a una secuencia lineal de sonidos para pronunciarla, hay una pérdida de información, si se quiere, desde convertir una estructura jerárquica a una estructura lineal que nosotros pronunciamos. Y de hecho, esa pérdida de información nosotros la podemos observar en algunos ejemplos lingüísticos. Miren lo siguiente. Tomen la oración de 9 que constituye un caso de ambigüedad estructural. ¿Qué quiere decir que es una ambigüedad estructural? Quiere decir que esta es una oración que tiene dos interpretaciones debidas a dos potenciales estructuras sintácticas. Yo puedo decir, la niña miró al hombre con el telescopio, y en principio puedo querer decir que la niña tenía un telescopio y que miró al hombre con ese telescopio. La niña miró al hombre con el telescopio. O por otra parte puedo decir que la niña vio a un hombre, estaba mirando a un hombre, y el hombre tenía un telescopio consigo. La niña miró al hombre con el telescopio. ¿Bien? O sea, la oración es ambigua, tiene dos significados. ¿Cómo podemos explicar esta ambigüedad? Muy fácil, asumiendo que la sintaxis tiene una estructura jerárquica tal y como dijimos de acuerdo a la hipótesis 2. De acuerdo a la hipótesis 2, una potencial estructura jerárquica para esta oración es la que tenemos en 10, donde la niña forma un elemento, luego tenemos otro elemento que es al hombre con el telescopio, donde con el telescopio es una unidad de la lengua, al es otra unidad de la lengua y hombre es otra unidad de la lengua. Básicamente lo que estoy diciendo es que hay un cierto hombre que tiene un telescopio y todo eso forma un único constituyente sintáctico, el hombre con el telescopio. ¿Bien? Bajo esa interpretación, la niña vio a un hombre que tenía un telescopio. ¿Bien? El telescopio está con el hombre, digamos. Bajo otra estructura sintáctica que podemos asumir para esta oración, el hombre no forma una unidad con la frase con el telescopio. O sea que tenemos por un lado al hombre y por otro lado con el telescopio. ¿Bien? O sea que yo no estoy predicando que con el telescopio sea una propiedad del hombre. Simplemente estoy diciendo que es una propiedad que se aplica al verbo mirar. Y acá lo que estoy diciendo es que la niña miró a un hombre mirando con el telescopio. ¿Bien? O sea que tenemos dos estructuras sintácticas distintas y una única secuencia de sonidos. O sea, la secuencia de sonidos que nosotros tenemos en 9, la oración de 9, es ambigua porque nosotros le podemos asignar dos representaciones jerárquicas, dos representaciones estructurales distintas. Podemos relacionar esa secuencia de palabras con dos oraciones a nivel sintáctico. En una, la niña tiene el telescopio, en la otra, el hombre tiene el telescopio. ¿Bien? Crucialmente, bajo la hipótesis lineal, bajo la hipótesis 1 que presentamos al principio, no podríamos dar cuenta de esta ambigüedad. Tendríamos que inventar una explicación adicional. O sea que la hipótesis 2 nos permite explicar más propiedades de la lengua que la hipótesis 1 en principio. No voy a seguir más con esta idea de hipótesis 1 versus hipótesis 2 porque durante los últimos 70, 80 años de historia de los estudios lingüísticos se ha asumido que la hipótesis 2 es correcta. Bien, esto se descubrió básicamente en los años 30 y los años 40 a partir de trabajos de una serie de lingüistas que trabajaban en Estados Unidos, los lingüistas estructuralistas norteamericanos. Bien, discutían esta idea de la estructura de constituyentes de las oraciones. No vamos a seguir hablando de hipótesis 1 y hipótesis 2, vamos a abordar de lleno la hipótesis 2 porque lisa y llanamente la hipótesis 2 es correcta. Bien, hay unidades, palabras que se agrupan en unidades mayores y esas unidades mayores se agrupan también para formar oraciones.
Crucialmente, esa unidad intermedia que hay entre la palabra y la oración es lo que vamos a denominar sintagma. Un sintagma es una agrupación de elementos lingüísticos menor a la oración, pero mayor a la palabra. ¿Bien? O sea que en nuestra oración, el vecino molesto compró algunos duraznos. En principio podemos observar que hay tres sintagmas. En principio, ¿bien? El primero es el sintagma el vecino molesto, que vamos a llamarlo luego un sintagma nominal. Luego hay un sintagma que acá llamo C, que es el sintagma formado por algunos y duraznos. Y luego hay un sintagma B formado por el verbo comprar y el sintagma C. O sea, el verbo comprar, compró más el sintagma C forman el sintagma B. Acá hay varias observaciones que tenemos que hacer con respecto a los sintagmas. En primer lugar, las oraciones están formadas por sintagmas. Y recuerden esto porque esto es lisa y llanamente cierto. Bien, las oraciones están formadas por sintagmas. A su vez, los sintagmas pueden estar formados por palabras. Por ejemplo, el sintagma A. El sintagma A está formado por el artículo el nombre vecino y el adjetivo molesto. Bien. Pero también podemos encontrar casos en los cuales un determinado sintagma, por ejemplo el sintagma B, esté formado por palabras y sintagmas. Bien. O sea que los sintagmas pueden estar constituidos de palabras más sintagmas y también de sintagmas más sintagmas. Bien. Los sintagmas simplemente son unidades sintácticas intermedias entre la oración y la palabra. Son agrupaciones de palabras, obviamente mayores a la palabra y menores a las oraciones. ¿Bien? Ahora, los sintagmas tienen una propiedad bastante interesante a nivel del significado, que va a ser una propiedad que vamos a estar discutiendo mucho más en el curso de semántica general que van a tomar el próximo semestre. Esta propiedad es la composicionalidad. Si yo formo un sintagma, formando con una palabra A y una palabra B, el significado de ese sintagma, de esta unidad mayor, va a depender directamente de los significados de la palabra A y de la palabra B. ¿Bien? O sea, yo voy a formar unidades mayores sintácticamente y el significado de esas unidades mayores va a depender del significado de las unidades menores. ¿Bien? Es una constante que nosotros vamos a ver a lo largo del uso de la lengua. Eso va a pasar siempre. Bien, hay muy pocas excepciones que se denominan locuciones o idioms o frases hechas que no son composicionales, pero bueno, son una gama limitada de frases que uno aprende y no son un proceso sintáctico productivo como la formación de sintagmas y la composicionalidad. Bueno, acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando digo algunos duraznos, esa frase tiene un determinado significado, una cierta cantidad de duraznos, que yo formo a partir de combinar el significado de algunos más el significado de duraznos. El significado de una frase como comer duraznos, en 14b, se forma a partir de este sintagma que yo formé acá, algunos duraznos, más el significado de comer algunos duraznos. Lo mismo pasa con una frase nominal del tipo vecino molesto. Su significado se basa en el significado del nombre vecino y en el significado del adjetivo molesto. Bien. Lo mismo sucede con el sintagma verbal mirar al hombre con el telescopio. Vamos a tener dos interpretaciones distintas dependiendo de cuáles sean los sintagmas que formamos en este caso. Primero, si nosotros tenemos tres unidades, mirar al hombre con el telescopio, en este caso lo que estoy diciendo es que estoy mirando al hombre utilizando el telescopio. ¿Bien? En el otro caso, si yo tengo que al hombre con el telescopio forma un único sintagma, en ese caso interpreto que el hombre es el que está con el telescopio y por eso la interpretación de que la niña miraba al hombre que tenía el telescopio. ¿Bien? Ahora, hay otro conjunto de pruebas que son algo así como el último clavo en el ataúd de la hipótesis 1, que es lo que vamos a llamar de ahora en más prueba de constituyentes. Bien, la idea es muy simple con respecto a las pruebas de constituyentes. Ustedes saben que la sintaxis tiene una serie de operaciones para formar oraciones. Bien, o sea, hay una serie de operaciones, de reglas, de mecanismos, de principios que nos permiten combinar palabras para formar unidades mayores que son las oraciones. Crucialmente, si nosotros decimos que los sintagmas existen, o sea que dentro de la gramática mental de una persona, dentro de su competencia gramatical, hay una unidad que se llama sintagma y que nosotros utilizamos sintagmas para construir oraciones, lo que predecimos básicamente es que tiene que haber reglas sintácticas que se apliquen a los sintagmas. O sea que nosotros podemos operar con los sintagmas como unidades de la gramática.
Y esto es justamente lo que observamos a partir de las pruebas de constituyentes, que son pruebas que ustedes también pueden aplicar para determinar si una determinada secuencia de palabras funciona o no como un sintagma. La primera prueba de constituyentes que vamos a considerar es el movimiento. Bien, los sintagmas pueden cambiar de posición en la oración. Yo puedo, si una secuencia de palabras es un sintagma, puedo tomar esa secuencia de palabras y ponerla en otra parte de la oración. Bien. Por ejemplo, miren el par de oraciones que tenemos en 16. La niña miró al hombre con el telescopio y acá estoy asumiendo que con el telescopio es un sintagma de tipo preposicional en este caso. ¿Cómo puedo probar que con el telescopio es un sintagma preposicional? Bueno, puedo tratar de aplicarle una operación de movimiento sintáctico y ponerla en otra parte de la oración. O sea, lo que yo hago es tomar la frase con el telescopio que está acá al final de la oración y tratar, por ejemplo, de ponerla al principio de la oración. Y con eso formamos la oración de 16b. Con el telescopio, la niña miró al hombre. ¿Bien? Crucialmente, una secuencia de palabras que no conforma un sintagma no admite ser movida. Bien, por ejemplo, si yo digo que quiero probar que niña miró es un sintagma, crucialmente no lo es, puedo tratar de tomar estas dos palabras, niña miró, y puedo tratar de moverlas a la izquierda de la oración y ver si obtengo una oración gramatical. Bien, tomo niña miró, lo muevo a la izquierda de la oración y me fijo si la oración que formé es una oración gramatical. Como pueden ver en 17b, esto no conforma una oración gramatical. Los hablantes del español no pueden decir esto. No es una oración del español decir niña miró al hombre con el telescopio. Es básicamente una ensalada de palabras sin sentido. ¿Bien? Veamos el resto de las pruebas de constituyentes. La segunda prueba que vamos a estar discutiendo es la del reemplazo. ¿Bien? O sea, si los sintagmas son una unidad de la lengua, yo simplemente puedo tomarlos y poner en su lugar otra unidad de la lengua. Por ejemplo, un pronombre u otro sintagma. ¿Bien? Simplemente, ya que el sintagma conforma una unidad, puedo tomarlos en una oración y poner otra unidad que, bueno, pueda funcionar en su misma posición. ¿Bien? Podemos ver esto en 18. Esto típicamente lo vamos a hacer con pronombres y con sintagmas nominales, aunque esto también lo podemos hacer con cualquier tipo de sintagma. Bien, la niña miró al hombre con el telescopio. Lo que dijimos es que bajo cierta interpretación de esta oración, al hombre conforma un constituyente, un sintagma. ¿Bien? Bajo esa hipótesis, yo puedo tomar esta secuencia de palabras al hombre y reemplazarlo por un pronombre, en este caso, lo. Bien. Y obtengo la frase, la oración, la niña lo miró con el telescopio. ¿Es posible decir en español la niña lo miró con el telescopio? Sí. Es posible decir esto, así que puedo concluir que al hombre es un constituyente. ¿Bien? Crucialmente, secuencias de palabras que no conforman un constituyente, que no conforman un sintagma, perdón, constituyente y sintagma son sinónimos, que no conforman un sintagma, no pueden ser reemplazadas por un pronombre. ¿Bien? Supongan que yo quiero probar que hombre con es un sintagma. Sabemos que no lo es. Tratemos de reemplazarlo con el clítico lo de la misma manera que hicimos en 18. Vamos a obtener en este caso una oración totalmente gramatical. La niña lo miró al el telescopio. La niña lo miró al el telescopio. Horrible. Bien, pueden ver que no puedo reemplazar una secuencia de palabras que no conforma un sintagma. Un tipo particular de reemplazo es el reemplazo por nada, que es un proceso que se llama elisión. ¿Bien? Simplemente yo puedo tomar un sintagma y ciertos tipos de sintagmas en español yo simplemente puedo elidirlos, puedo callármelos, puedo darlos como por supuestos, dados por entendidos. ¿Bien? Eso típicamente lo hacemos en español con los sujetos. ¿Bien? Yo, por ejemplo, en 20 puedo decir algo así como la niña miró al hombre con el telescopio y estoy hablando de la niña. La niña voy a decir que es el sujeto del verbo mirar. Vamos a estar hablando de las funciones gramaticales como sujeto a partir de la próxima clase. Pero por ahora, asuman conmigo que la niña es un cierto tipo de constituyente que funciona como con sujeto gramatical. Y puedo decir, la niña miró al hombre con el telescopio. ¿Bien? Sin embargo, en un cierto contexto en el cual yo ya sé que vengo hablando de la niña y ya sé que estoy hablando de la niña, no necesito pronunciar la niña para que la oración tenga sentido. Puedo decir algo así como 20b. Miró al hombre con el telescopio.
Y esa oración es perfectamente gramatical si se entiende que estoy hablando de la niña. Bien, crucialmente lo que hicimos en este caso fue tomar el constituyente de la niña y reemplazarlo por nada. Y eso es una operación posible en español. Esto es lo que se denomina en la tradición gramatical un sujeto tácito. Esto es una C, aunque no lo parezca. Bien. Y ese es otro tipo de elisión que podemos tener en español. También en español podemos elegir algunos otros constituyentes y vamos a tener casos en los cuales vamos a ver que es difícil reconocer qué es exactamente lo que estamos elidiendo. Pero por ahora consideremos simplemente a los sujetos como algo que nosotros simplemente podemos elidir, dar por entendido y que, bueno, eso también prueba que en este caso la niña es un constituyente que yo puedo reemplazar por, bueno, en este caso la nada. El tercer tipo de prueba es utilizar un sintagma como respuesta a una pregunta. Esto es algo que se denomina responder una pregunta con un fragmento, que es algo sobre lo que vamos a volver cuando estemos en el curso de gramática discursiva. ¿Bien? Veamos un ejemplo. Supongamos la niña miró al hombre con el telescopio nuevamente y yo quiero probar que al hombre es un constituyente. ¿Bien? Ya sabemos que lo es, pero sigamos haciendo otras pruebas. Bueno, en este contexto yo puedo hacer una pregunta del tipo ¿a quién miró la niña con el telescopio? En este caso, un individuo A realiza esta pregunta. ¿A quién miró la niña con el telescopio? Y una persona B puede responder al hombre. ¿Bien? Y esto parece ser un diálogo adecuado, correcto en español. ¿Bien? Crucialmente es gramatical responder al hombre como respuesta a la pregunta ¿a quién miró la niña con el telescopio? ¿Bien? Como pueden ver, yo puedo responder a la pregunta de A simplemente con el sintagma al hombre. Bien, lo que prueba, en definitiva, que al hombre es un sintagma. Yo puedo responder preguntas con sintagmas. Crucialmente, no puedo responder preguntas con secuencias de palabras que no conforman sintagmas. Por ejemplo, bajo las mismas condiciones, tratemos de ver si otra secuencia de palabras, hombre con, puede responder a la pregunta ¿a quién miró la niña con el telescopio? Si A pregunta ¿a quién miró la niña con el telescopio?, evidentemente B no puede responder hombre con. Eso no tiene sentido, no es gramatical. ¿Bien? Como verán, la respuesta a una pregunta es una prueba de diagnóstico para determinar si una determinada secuencia de palabras es o no un constituyente. ¿Bien? Una advertencia importante es que estas son pruebas de diagnóstico, son varios tests para determinar si una determinada secuencia de palabras es un sintagma o no. No son, como todo test en ciencia, no son totalmente infalibles. O sea, las pruebas de constituyentes pueden fallar en algunos casos por factores externos al hecho de que un constituyente sea o no un sintagma, una secuencia de palabras sea o no un sintagma. Va a haber veces que una secuencia de palabras forme un sintagma, ¿bien? Pero que, por ejemplo, nosotros no lo podemos mover a una cierta posición. O que ese sintagma no pueda moverse por alguna condición adicional sobre ese sintagma. Eso no significa que esa secuencia de palabras no sea un sintagma. Eso simplemente significa que, en ese caso particular, parece haber una restricción con respecto al movimiento de ese sintagma. ¿Ok? Crucialmente, algunas pruebas van a fallar a veces, otras pruebas les van a dar bien a veces. ¿Bien? O sea que tienen que aplicar las pruebas con precaución y tienen que ser exhaustivos. Cuando tratan de determinar si algo es o no es un sintagma, apliquen las 3 pruebas y apliquen su razonamiento y fíjense si eso es o no es un sintagma. Ahora vamos a ver además algunas definiciones más teóricas de lo que es un sintagma que les van a ayudar a entender y a reconocer sintagmas de acá en adelante. Pero estas pruebas son, bueno, las primeras que ustedes deberían aplicar a la hora de reconocer si tienen o no un sintagma. En la clase pasada, en la clase sobre, clases de palabras, ya dijimos cuáles eran los tipos de sintagma que íbamos a asumir a lo largo de este curso. Bien, dijimos que íbamos a discutir básicamente 5 tipos de sintagmas. Sintagmas verbales, sintagmas nominales, sintagmas adjetivales, sintagmas preposicionales y sintagmas adverbiales, que se abrevian cada uno como tenemos en la columnita de la derecha. Bien. Eso no significa que no haya otros sintagmas, de hecho hay otros sintagmas y dependiendo de qué tipo de análisis ustedes ofrezcan para una oración, si ofrecen un análisis si se quiere más sofisticado y más detallado, van a reconocer una mayor cantidad de sintagmas que con un análisis un poco introductorio como el que estamos presentando ahora. Por ahora vamos a empezar con estas 5 y tal vez en otros cursos veamos otros tipos de sintagma y discutamos por qué suponemos que existen otros tipos de sintagma. Por ahora nos quedamos con estos 5. ¿Bien?
La clasificación en sintagma, sin clasificar una secuencia de palabras como sintagma, tradicionalmente tiene que ver con algo que se denomina criterios distribucionales. Bien, ¿qué quiere decir lo de criterios distribucionales? Quiere decir que, por ejemplo, una determinada secuencia de palabras yo la iba a llamar sintagma nominal, si esa secuencia de palabras podía aparecer en la posición en la que yo podía esperar, por ejemplo, encontrar un nombre. Yo podía llamar a algo sintagma verbal si una determinada secuencia de palabras iba a aparecer siempre en una posición que yo relaciono con los verbos. ¿Bien? O sea que tienen la misma distribución, aparecen en las mismas posiciones, en los mismos slots, si se quiere. ¿Bien? Y tenemos algunas pruebas para ver esto. Supongan la oración de 23a, Cosmo corre. ¿Bien? Que está formada por un sustantivo propio más el verbo correr. Y esto de por sí ya forma una oración. Cosmo corre. ¿Bien? Yo también puedo formar una oración un poco más complicada, más compleja si se quiere, tomando este sustantivo propio, Cosmo, y sumándolo a un sintagma verbal como come una pizza. Bien. Y el criterio acá para decir que come una pizza es un sintagma verbal es que, bueno, yo tengo un sustantivo, un nombre propio más algo de tipo verbal, y eso es lo que me permite formar la oración. Eso me permite formar la oración en 23a. Y lo mismo tiene que pasar en 23b. Yo lo que estoy poniendo en 23b es simplemente una secuencia de palabras de tipo verbal. Toda la secuencia de palabras conforma una unidad que tiene las propiedades, que ocupa las posiciones correspondientes a los verbos. Bien. Por ese criterio yo digo que lo que tengo en 23b es un sintagma verbal. Bien. Igual no se preocupen mucho por esta definición distribucional, que es una definición clásica de los sintagmas, pero no funciona muy bien. Vamos a ver ahora que hay un caso particular en el cual esto no funciona. Podemos decir lo mismo con respecto a sustantivos o nombres. Por ejemplo, en 24a tenemos Cosmo como una pizza y lo que tenemos es un nombre propio, Cosmo, ¿bien? Que funciona como sujeto de esta oración Cosmo como una pizza. Lo que yo puedo hacer es tomar este nombre propio y reemplazarlo por un sintagma nominal, o sea, una expresión de tipo nominal compuesta por más de una palabra. O sea, en este caso, el vecino molesto. Yo lo que puedo ver es que una oración, al igual que en el caso anterior, está conformada por algún elemento de tipo nominal más un sintagma verbal. Y en esta posición, en la posición del nombre, puedo poner tanto un nombre solo, que es un nombre propio, o puedo poner un sintagma nominal, el vecino molesto. ¿Bien? Lo que demuestra que la secuencia de palabras el vecino molesto puede aparecer en las mismas posiciones, tiene los mismos criterios de distribución que un nombre propio. Por eso yo digo que el vecino molesto, esa unidad que conforma el vecino molesto, es un sintagma nominal. ¿Bien? El mismo criterio se puede aplicar a adjetivos y adverbios. Por ejemplo, yo puedo decir cómo está orgulloso. Orgulloso es un adjetivo, pero en vez de tener solamente el adjetivo orgulloso, puedo poner un sintagma adjetival como muy orgulloso de sí mismo. ¿Bien? Y la oración en ambos casos es gramatical. ¿Por qué? Porque muy orgulloso de sí mismo es una secuencia de palabras, es una unidad que aparece en las posiciones en las cuales puede aparecer un adjetivo. O sea, es un sintagma adjetival. Puede aparecer en la misma posición que el adjetivo solo orgulloso. Y lo mismo podemos observar con adverbios. Yo puedo decir Cosmo está lejos, donde lo único que tengo es un adverbio, o puedo reemplazar este adverbio, poner en la posición de ese adverbio toda una frase, todo un sintagma, muy lejos de casa, que se considera un sintagma adjetival justamente porque es un sintagma que puede aparecer en la posición del adverbio. Bien. Ahora, las preposiciones rompen completamente este tipo de argumentación, porque las preposiciones crucialmente no pueden aparecer solas nunca. Yo no puedo decir Cosmo está en. Porque, bueno, te falta algo. Tienes que completar la oración. Te falta agregar en dónde está Cosmo. Yo necesito decir algo así como Cosmo está en su casa. Crucialmente las preposiciones, como en, siempre forman sintagmas. Siempre forman unidades más complejas que simplemente la preposición. ¿Bien? O sea que, en este caso, nosotros querríamos decir que en su casa en su sintagma preposicional, sin embargo no lo podemos decir porque en su casa no aparecen los mismos contextos que la palabra en sola, porque la palabra en sola no aparece en ninguna parte. ¿Bien? O sea que este criterio distribucional, que es el criterio clásico de allá de los años 40, no nos permite explicar necesariamente todos los tipos de sintagma. Es una especie de introducción, nos da una idea de qué es lo que hace un sintagma, pero no es una buena definición de lo que es un sintagma. ¿Bien? Nosotros vamos a estar asumiendo otra definición de sintagma, que es la que tenemos en pantalla en este momento. Es una idea un poco más moderna, una idea con respecto a cómo se forman las oraciones.
Bien. Lo que vamos a estar diciendo es que un determinado sintagma, vamos a reconocer que una determinada secuencia de palabras es un sintagma dependiendo de la unidad que funcione como su núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a estar diciendo es que, supongamos que nosotros tenemos una secuencia de palabras y esa secuencia de palabras va a pertenecer a una determinada clase de sintagma. Llamamos a esta clase de sintagma el sintagma X. Vamos a tener un sintagma X siempre y cuando este sintagma se construya en torno a un cierto tipo de palabras X. Bien. Si el tipo de palabra X es, por ejemplo, un nombre, yo lo que voy a tener es un sintagma nominal. Bien. Si el núcleo, el elemento que organiza cómo se conforma el sintagma, es, por ejemplo, un verbo, lo que yo voy a tener entonces es un sintagma verbal. Si el elemento que organiza qué elementos aparecen en el sintagma es, qué sé yo, un adjetivo, lo que voy a tener entonces es un sintagma adjetival. ¿Bien? En términos más técnicos, lo que se dice es que lo que nosotros tenemos es un determinado elemento, llámese núcleo, que lo que hace es proyectar un sintagma, construye a su alrededor un sintagma a partir de elegir ciertos elementos del léxico, ciertos elementos más complejos que palabras, ciertos sintagmas. ¿Bien? Básicamente este elemento X, que va a ser el núcleo de mi sintagma X, va a elegir otros elementos que van a aparecer a su alrededor. Y nosotros, cuando reconozcamos que hay un elemento que está eligiendo cuáles son los otros elementos que aparecen a su alrededor, vamos a llamar ese elemento el núcleo del sintagma, y si ese núcleo es, por ejemplo, una preposición, vamos a decir que eso es un sintagma preposicional. Si ese elemento es un nombre, vamos a decir que ese sintagma es un sintagma nominal. Si ese elemento es un verbo, vamos a decir que es un sintagma verbal, etc. ¿Bien? O sea que lo que vamos a asumir es que vamos a tener sintagmas, unidades, secuencias de palabras que funcionan como unidades de la sintaxis, que están organizadas internamente a partir de las propiedades del núcleo. El núcleo es el que elige qué elementos van a aparecer adentro del sintagma. Esta propiedad que estamos diciendo ahora del núcleo elige es algo que en adelante vamos a llamar selección. Bien, se dice en términos más estrictos que el núcleo selecciona qué elementos forman parte del sintagma. Bien, y eso es básicamente lo que tenemos en pantalla ahora en 29. El núcleo X de un sintagma SX es el elemento que selecciona los demás constituyentes dentro de SX. Bien. Vamos a continuación algunos ejemplos de selección y de cómo la selección permite reconocer al núcleo, o más bien cómo el núcleo determina qué constituyentes pueden aparecer dentro de su propio sintagma. Bien. Tomen, por ejemplo, un verbo como ver. ¿Bien? El verbo ver. Yo veo, tú ves, él ve, etc. Algo que sabemos con respecto al verbo ver, y algo que podemos probar y es algo que vamos a ver, bueno, en los ejemplos de 30, es que el verbo ver necesita siempre combinarse con un determinado sintagma nominal. O sea que si yo voy a formar un sintagma verbal a partir del verbo ver, ese sintagma verbal siempre va a tener que contener un sintagma nominal. Básicamente aquello que es visto. ¿Bien? Miren 30a. ¿Cómo va a haber? Esta es una oración que, bueno, podemos considerar agramatical porque, bueno, está incompleta. ¿Cómo va a haber? ¿Va a haber qué? Falta algo, ¿bien? Para que esta oración, ¿cómo va a haber?, sea gramatical, yo tengo que, bueno, formar algo como lo que tenemos en 30b. ¿Cómo va a haber la película? ¿Bien? Donde lo que tenemos es que la película, un sintagma nominal, aparece dentro de este sintagma nominal, de este sintagma verbal encabezado por ver. Básicamente lo que hace ver es requerir otro constituyente que sea aquello que es visto. ¿Bien? Esto se relaciona con la noción de roles temáticos que vamos a estar discutiendo en la próxima clase. El punto crucial es que un verbo como ver requiere combinarse con un sintagma verbal, con un sintagma nominal como en la película. ¿Y por qué digo que requiere combinarse con un sintagma nominal? Porque, por ejemplo, yo no puedo combinar ver con un sintagma preposicional como en la película. Yo no puedo decir cómo va a ver en la película. Este constituyente, un sintagma preposicional, no puede aparecer combinado con ver dentro del sintagma verbal encabezado por ver. Lo que yo tengo que poner como constituyente que se combina con ver es un sintagma nominal, como la película, por ejemplo. ¿Bien? Entonces decimos que ver selecciona sintagmas nominales. ¿Bien? Y no sintagmas preposicionales.
¿Ver? De alguna manera, el verbo ver necesita combinarse con sintagmas nominales e impide combinarse con sintagmas preposicionales. Podemos ver lo mismo con otros verbos. Consideren el verbo preguntar. El verbo preguntar también va a seleccionar un cierto tipo de constituyente, un cierto tipo de sintagma para formar su propio sintagma. ¿Bien? Yo voy a tener el verbo preguntar que va a formar su propio sintagma verbal de preguntar, pero en este caso el preguntar no va a seleccionar un sintagma nominal, porque yo no puedo decir algo así como ¿cómo va a preguntar la película? ¿Bien? La película no es un buen sintagma para combinarse con preguntar. Preguntar no requiere un sintagma nominal. Lo que requiere preguntar es toda una oración con la cual combinarse. Y por eso es que yo puedo decir 31b, ¿cómo va a preguntar si la película es buena? Si la película es buena, es toda una oración, es toda una predicación con respecto a, bueno, la película. Básicamente tengo sujeto la película, predicado es buena. Bien. Lo que hace el verbo preguntar es seleccionar un cierto tipo de oración. En este caso una oración interrogativa, pero eso lo vamos a dejar para el próximo curso. Bien. Noten entonces que el verbo ver y el verbo preguntar, ambos seleccionan cosas para que aparezcan dentro de su propio sintagma, pero las cosas que seleccionan son distintas. Ver selecciona un sintagma nominal, preguntar selecciona una oración. Bien. Ahora, la selección no se restringe únicamente al tipo de sintagma que selecciona el verbo, por ejemplo, sino que también se seleccionan propiedades de carácter del significado de los elementos que selecciona el verbo. Por ejemplo, miren 32. Yo puedo decir cómo va a asesinar a Jorge, en donde el verbo asesinar forma un sintagma verbal a partir de seleccionar el nominal Jorge. Bien. Pero yo no puedo decir cómo va a asesinar a la piedra. ¿Por qué no puedo decir cómo va a asesinar a la piedra? Porque asesinar necesita que yo lo combine con un sintagma nominal que refiere a una entidad viva. Yo no puedo asesinar una piedra. ¿Bien? O sea que la selección refiere tanto a propiedades categoriales, me selecciona el tipo de sintagma, o sea, un verbo puede seleccionar el tipo de sintagma con el que se combina, o puede seleccionar parte del significado del sintagma con el que se combina. En este caso, lo que te dice asesinar es, necesito combinarme con algún sintagma nominal que refiere a alguna cosa viva. ¿Bien? Bien, como dije antes, un núcleo puede seleccionar más de un elemento. Bien, por ejemplo, en 33 tenemos que el verbo comer selecciona un sintagma nominal, un durazno, que es aquello que es comido. Bien, y tengo el sintagma verbal comer un durazno. Pero otros verbos, como por ejemplo dar, seleccionan dos elementos, dos sintagmas. Por ejemplo, en este caso, dar selecciona un sintagma nominal, una ensalada, aquello que es comido, que es dado, perdón. Y un sintagma preposicional a Eliana, que es, bueno, quien recibe este regalo, este dar. ¿Bien? Darle una ensalada a Eliana. ¿Bien? Dar selecciona un sintagma nominal y un sintagma preposicional. Los verbos ofrecen el ejemplo más claro de selección. Es más claro con los verbos que con otros elementos, ¿bien? Pero no es... pero sigue siendo cierto que los demás núcleos también seleccionan sintagmas para aparecer dentro de sus propios sintagmas. Seleccionan elementos. Por ejemplo, tenemos un nombre como madre, y madre, para formar un sintagma nominal encabezado por madre, selecciona en este caso un artículo para tener la madre. Bien. Y también selecciona un sintagma preposicional de Cosmo, en este caso, de quién es la madre. La madre es de Cosmo, o sea, no podemos tener el nombre madre solo. Siempre madre es, bueno, la madre de alguien, a menos que hayamos entendido que estamos hablando de la madre de alguien en particular, pero siempre es la madre de alguien y por eso el nombre madre selecciona un sintagma preposicional. Lo mismo sucede con otro nombre como destrucción, que selecciona en este caso un artículo y selecciona un sintagma preposicional de Roma para formar parte del sintagma nominal que encabeza. Bien. Lo mismo podemos ver con, por ejemplo, un adjetivo, ávido. ¿Ávido de qué? Ávido, por ejemplo, de gloria. Bien, de gloria, el sintagma preposicional de gloria es seleccionado por el adjetivo ávido. En este caso, el adjetivo ávido también selecciona un elemento que funciona como su graduador. Muy bien. O sea que en este caso, ávido selecciona un adverbio y un sintagma preposicional. Luego tenemos casos de preposiciones. Y las preposiciones, como dijimos al principio, siempre seleccionan algún otro elemento. ¿Bien? Por ejemplo,
La preposición bajo selecciona un sintagma nominal como la ventana. Bien. Hacia, la preposición hacia también selecciona un sintagma nominal, el este. Y adicionalmente en este caso, hacia selecciona un adverbio que también lo gradúa. Y así obtenemos muy hacia el este, todo eso un sintagma preposicional. Bien. Vamos a introducir algo de terminología para hablar concretamente de las partes del sintagma. Bien, vamos a estar hablando de, si se quiere, tres partes. El núcleo del sintagma, su especificador y su complemento. Bien, esta terminología proviene de una teoría de los sintagmas que se denomina teoría X barra, que es una teoría que inventó Chomsky, Noam Chomsky. Bien. Y se utiliza generalmente como terminología neutra para referir a las partes del sintagma. Nosotros no vamos a estar utilizando la teoría X barra per se, simplemente vamos a estar hablando de especificadores y complementos como elementos que son seleccionados por un determinado núcleo. Bien. El especificador van a ser los elementos que un núcleo seleccione a su izquierda, bien, los elementos que precedan al núcleo. Y los complementos van a ser los elementos que sean seleccionados por el núcleo y aparezcan a la derecha del núcleo, que sean precedidos por el núcleo. ¿Bien? Y lo que tenemos en este esquema es básicamente cómo se forma un sintagma típicamente. Esto es como una especie de molde, cómo se forman todos los sintagmas posibles y por haber de todas las lenguas. La idea es que tenemos primero un núcleo, supongamos que tenemos un núcleo nominal. Ese núcleo nominal primero selecciona un complemento. Y esto forma una especie de subsintagma, una especie de primera parte del sintagma que formamos. Y en un segundo paso, este nombre, perdón, esto era n barra. Y en un segundo paso, este nombre selecciona un especificador. Y eso nos forma un sintagma nominal. Por ejemplo, habíamos visto esto con madre. Un nombre como madre selecciona como complemento un sintagma preposicional que habíamos visto que era de Cosmo. Y seleccionaba como especificador un artículo, la. Y así obtenemos el sintagma nominal, la madre de Cosmo. Bien. Simplemente especificador y complemento son el nombre para dos posiciones en las cuales vamos a poner cosas en torno al núcleo. Podemos poner cosas en torno al núcleo a la izquierda del núcleo y esos van a ser especificadores. Podemos poner cosas en torno al núcleo a la derecha y esos van a ser complementos. Esto es una gran simplificación de la teoría X barra, pero por ahora nos va a servir como para ponerle un nombre a las cosas que veamos dentro de nuestros sintagmas. Bien. Las posiciones de especificador y complemento van a estar ocupadas dependiendo del núcleo X en cuestión, ¿bien? O sea, como vimos hasta ahora, un verbo va a seleccionar ciertos tipos de cosas como complemento, otro verbo va a seleccionar otros tipos de cosas como complemento, ¿bien? Vimos esto con el verbo ver, que seleccionaba sintagmas nominales, vimos esto con el verbo preguntar, que seleccionaba oraciones completas como complemento, ¿bien? Y de la misma manera, nombres van a seleccionar otro tipo de cosas distintos a los verbos. Preposiciones van a seleccionar otras cosas distintas a nombres y verbos, adjetivos van a tener otros tipos de selecciones, etcétera, etcétera. Bien, cada núcleo va a determinar las cosas que pueden aparecer dentro de su propio sintagma. Bien, y acá es donde vemos que las propiedades de las palabras, las propiedades léxicas de las palabras, son las que determinan cómo funciona la sintaxis. O sea, dependiendo de cuál sea la palabra que yo estoy utilizando como núcleo, voy a tener distintos posibles sintagmas. Bien. Algunas observaciones con respecto a los sintagmas que formemos. Algunos núcleos no van a seleccionar especificador, otros no van a seleccionar complemento, algunos no van a seleccionar nada. Bien, va a haber casos en los cuales nosotros tengamos un núcleo nominal, por ejemplo, qué sé yo, agua. Y agua no seleccione ningún complemento, o sea, nada en la posición de complemento, y no seleccione nada en la posición de especificador. Y nosotros simplemente tengamos un sintagma nominal que consista únicamente del nombre agua. En otros casos, podemos tener un sintagma nominal, por ejemplo, que únicamente consista de especificador y núcleo. En este caso, el núcleo únicamente selecciona un especificador. Y podemos tener la agua, puse. Y podemos tener el agua. Bien. Y en otros casos vamos a tener que el núcleo va a seleccionar simplemente un complemento. Y en este caso podemos tener algo así como agua bendita. Aunque no es del todo claro que bendita sea un complemento, pero usemos esto como ejemplo por ahora. Bien.
Um, Algunos núcleos van a seleccionar más de un complemento. Esto lo vimos con algunos verbos, como por ejemplo dar, que selecciona dar una ensalada a María. Selecciona un sintagma nominal y un sintagma preposicional, ambos complementos del verbo. Y algunos núcleos van a seleccionar más de un especificador. Esto típicamente va a suceder con ciertos nombres que van a tener dos especificadores. Vamos a ver un ejemplo muy pronto. Bien. Veamos las partes de cada uno de los sintagmas. Veamos qué podemos encontrar cuando vemos distintos tipos de sintagmas. Empecemos por los sintagmas verbales, que como ya dijimos pueden tener distinto número de complementos. Podemos tener un sintagma verbal que consista únicamente del verbo. O sea, es el caso en donde tenemos simplemente el verbo. Y ese caso es correr. ¿Ok? Correr no selecciona ningún complemento ni un especificador, simplemente correr. Bien. Por otra parte vamos a tener verbos que seleccionen un complemento, como comer, y así vamos a tener algo así como comer, y su complemento va a ser un durazno, que es un sintagma nominal. Y luego la posición de especificador va a estar vacía, y esto es un sintagma verbal. Y luego vamos a tener otros casos en los cuales vamos a tener algo como darle un regalo a alguien. Y en este caso vamos a tener dos complementos. Bien, no vamos a tener ningún especificador. Vamos a tener el verbo dar, o darle en este caso, un regalo. A alguien. Tenemos un núcleo con dos complementos. Bien. Y no necesariamente estos complementos tienen que ser sintagmas nominales, como en el caso de 38b, por ejemplo, podemos tener verbos que seleccionan sintagmas preposicionales, pensar en el futuro, conformarse con la derrota. Bien. Ya vamos a estar hablando de qué es lo que está sucediendo en estos casos cuando se selecciona un sintagma preposicional, cómo llamamos estas construcciones. Y como dijimos, con respecto a preguntar, podemos tener verbos que directamente seleccionan oraciones. Bien. Podemos tener verbos que seleccionen otras cosas, los vamos a estar viendo cuando llegue el momento. No vamos a estar discutiendo en este curso el problema de los especificadores del sintagma verbal, porque es algo un poco más espinoso que no viene a cuento ahora para los fines de este curso. Hablemos de los sintagmas nominales. Típicamente un sintagma nominal va a seleccionar como especificador un determinante, un artículo. Y vamos a tener casos como el o un niño, o todo niño, algún niño, o ese niño o su niño. Bien, dijimos que los determinantes eran una clase bastante grande que incluía cosas como determinantes, cuantificadores y pronombres posesivos o demostrativos. Bien. Y todos esos elementos pueden funcionar como especificador del nombre. Lo que tengo es niño. En este caso niño no está seleccionando ningún complemento. Lo que selecciona es un especificador. Por ejemplo, el niño, y eso me da un sintagma nominal. Puedo tener no el niño, sino puedo tener todo niño. Y en este caso todo funciona como especificador de niño. Bien. Puedo tener algo distinto como ese niño. Y en este caso el pronombre demostrativo ese está funcionando como especificador de niño. Bien. Crucialmente, podemos tener algunos nombres que no tengan especificador, pero va a ser algo un poco raro, en el sentido de que solamente podemos tener nombres sin especificador en ciertas posiciones sintácticas. Por ejemplo, podemos decir algo así como Juan hirvió agua, donde agua es un sintagma nominal sin especificador. ¿Bien? Y en esta posición podemos tener un nombre desnudo, se dice, sin un nombre que no tenga un especificador. Pero no podemos tener agua solo en otra posición. Por ejemplo, no podemos decir agua hirvió. Necesitamos decir algo como el agua hirvió. Necesitamos ponerle un especificador a este sintagma nominal para que, bueno, en este caso, el nominal encabezado por agua, que tiene como núcleo agua, pueda funcionar como sujeto del verbo hervir. Bien. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles con respecto a esas restricciones por ahora. Y este es el caso en el cual les dije que un elemento puede tener dos especificadores, que es crucialmente con el cuantificador todos. Yo puedo decir algo así como todas tus películas o todos los días. Y en este caso lo que tengo es películas, por ejemplo, como núcleo, que tiene un primer especificador tus. Lo hice mal, porque estoy haciendo una estructura. Tengo películas como núcleo, que no tiene complemento. Tiene un primer especificador que es tus.
y un segundo especificador que es todas. Y eso me da un sintagma nominal, todas tus películas. Bien, recuerden, especificadores son simplemente espacios, posiciones, slots que tiene un elemento a su izquierda. Complementos son las posiciones que tiene ese elemento a su derecha. Bien. Con respecto a los complementos, los nombres de verbales son los que más claramente seleccionan uno. No se asusten con este término, nombres de verbales. Estos son básicamente nombres que nosotros formamos a partir de raíces verbales. Por ejemplo, destrucción. Yo tengo la raíz destruir y puedo formar un nombre destrucción a partir de agregar ción. Simple. Y como el verbo destruir selecciona un sintagma nominal, por ejemplo, selecciona algo como lo que es destruido, destruir Roma, por ejemplo, los sintagmas nominales que basados en esta misma raíz van a seleccionar un sintagma preposicional que va a expresar básicamente el mismo tipo de significado, aquello que es destruido. Y así puedo decir, por ejemplo, la destrucción de Roma. Bien. Ciertos nombres que se denominan de creación y nombres relacionales también seleccionan complementos. De creación son cosas como cuento, novela, historia, etcétera, etcétera, que generalmente tienen un autor, por ejemplo. Y así puedo decir algo así como los cuentos de Borges, en donde de Borges va a ser un complemento, es un sintagma preposicional que funciona como complemento del nombre cuentos. Cuentos también va a seleccionar un especificador, los. Bien. Y cuando decimos nombres relacionales nos referimos a nombres que denotan algún tipo de relación de parentesco, como puede ser madre, padre, hermano, tío, que siempre requieren un complemento. Madre de alguien, tío de alguien, hermano de alguien. Y ese de alguien ya les muestra que esos complementos van a ser siempre sintagmas preposicionales encabezados por de. ¿Bien? Y ciertos adjetivos relacionales, estos los discutimos ya la clase pasada, la clase de palabras, como por ejemplo inglesa, van a ser siempre complementos de un determinado nombre. Acá puse SP y esto era SA, disculpen. Por ejemplo, en este caso, inglesa funciona como complemento del nombre invasión. Invasión selecciona como su complemento al adjetivo inglesa. Bien, esos son los casos más claros, si se quiere, de complementos dentro del sintagma nominal. Vamos a ver qué otros elementos aparecen dentro del sintagma nominal, pero no siempre los podemos llamar complementos. Los vamos a confundir algunas veces con otra noción, que es la noción de adjunto, que vamos a ver próximamente. Bien. Partes del sintagma adjetival o sintagma adjetivo. Los adjetivos pueden tomar como especificadores adverbios que permiten graduar su significado. Esto es algo que ya habíamos mencionado previamente en la clase pasada. Por ejemplo, si yo tengo un adjetivo como orgulloso, puedo ponerle como especificador un adverbio como muy y obtener el sintagma adjetival muy orgulloso. Lo mismo si tenemos un adjetivo como solitario, yo puedo graduar ese adjetivo con un adverbio y obtener de esa manera terriblemente solitario. La estructura acá es núcleo solitario, sin ningún complemento y con un especificador que es un adverbio, terriblemente. Abrevio. Bien. Los sintagmas adjetivales pueden tomar únicamente complementos preposicionales, o sea que cuando tengamos algo como de ti con el resultado o a Cosmo en tamaño al lado de un adjetivo, nosotros sabemos que vamos a estar tentados a analizar eso como parte del sintagma nominal encabezado por el adjetivo. Bien, yo tengo un adjetivo como orgulloso y orgulloso selecciona un complemento que va a ser un sintagma preposicional, orgulloso de ti. Bien, tengo contentos y contentos va a seleccionar un sintagma preposicional como complementos también, con el resultado en este caso. Tengo el adjetivo igual e igual va a seleccionar dos sintagmas preposicionales. Igual a alguien en algún aspecto, igual a Cosmo en tamaño en este caso. Bien. Mi idea no es que memoricen exactamente cuáles son los elementos que selecciona cada palabra, sino que más bien aprendan a reconocer qué elementos pueden funcionar como complementos o especificadores de distintas palabras. Bien. Va a haber muchos casos que acá no estoy mencionando, pero esto es una introducción para que ustedes se vayan familiarizando con la idea de que si tienen un sintagma, llamémoslo sintagma X, tienen un núcleo, llamémoslo X, que va a seleccionar elementos a su izquierda, especificadores, y elementos a su derecha, complementos. Y esa es toda la idea que hay detrás de lo que es un sintagma. Es algo que se construye en torno a un determinado núcleo. Las partes del sintagma preposicional. Los sintagmas preposicionales ocasionalmente pueden seleccionar especificadores que van a ser adverbios que también gradúen su significado. Por ejemplo, en este caso tenemos la preposición a,
que va a seleccionar como complemento un sintagma nominal. Ese sintagma nominal, así es como se abrevian cosas en este tipo de representación, va a ser el oeste. Y esta preposición va a seleccionar como especificador un adverbio, que va a ser muy. Y así es como voy a obtener muy al oeste. Noten que el artículo el se combina con a fonológicamente para formar al. ¿Bien? Muy al oeste. ¿Bien? En cambio, es necesario que siempre tomen un complemento. Como dijimos al principio, siempre las preposiciones necesitan un complemento. No van a encontrar nunca una preposición sin complemento. 99.9% de los casos, ese complemento va a ser un sintagma nominal como tienen en 49. Pero eso no significa que solamente sintagmas nominales puedan funcionar como complementos seleccionados por una preposición. Por ejemplo, pueden tener frases como cara de contento. Y en este caso, de, la preposición de, selecciona un adjetivo, contento. Desde lejos, en este caso la preposición desde selecciona un adverbio, lejos. Por sobre su cabeza, en este caso la preposición por selecciona un sintagma preposicional sobre la cabeza. O pueden tener casos en los cuales la preposición seleccione toda una oración. En este caso la preposición hasta selecciona toda la oración que Cosmo vuelva a casa. Hasta que Cosmo vuelva a casa, entonces es un sintagma preposicional. Bien. Por último, y para cerrar la clase, lo que no mencioné hasta ahora son los adjuntos. Y los adjuntos son elementos que nosotros podemos agregar dentro de la estructura de un sintagma, pero no son seleccionados por el núcleo. ¿Bien? Básicamente lo que dijimos es que yo puedo tener un sintagma, llamémosle sintagma X, que puede tener elementos a su izquierda, estos son especificadores, y puede tener elementos a su derecha, estos son complementos, y estos elementos son todos seleccionados por el verbo. ¿Bien? Ahora, puede haber ciertos elementos opcionales que el verbo no seleccione, que pueden aparecer tanto a la izquierda como a la derecha del núcleo. ¿Bien? Esos elementos que no están seleccionados por el verbo, pero están dentro del sintagma, se denominan adjuntos. Y si bien no son seleccionados por el verbo, adjuntos, sí tienen que ser compatibles con el significado del núcleo. O sea, tiene que haber una cierta compatibilidad entre este elemento, el adjunto, y el núcleo del sintagma para que el adjunto pueda aparecer dentro del sintagma. ¿Bien? Básicamente vamos a encontrar adjuntos en dos dominios, en el dominio verbal y en el dominio nominal. En el dominio verbal los adjuntos van a ser casi siempre preposiciones, sintagmas preposicionales o sintagmas adverbiales o adverbios simplemente. ¿Bien? Por ejemplo, puedo decir algo así como compré el auto. Compré el auto de por sí podría ya ser un sintagma verbal, pero en este caso le estoy agregando algo más, que es el adverbio ayer, y estoy formando el sintagma verbal compré el auto ayer. En este caso, a mi sintagma verbal compré el auto, le estoy metiendo adentro también un adverbio ayer, que funciona como un adjunto porque no es estrictamente requerido para que el sintagma verbal sea gramatical. Bien. Compré el auto puede ser un sintagma verbal de la lengua, pero opcionalmente yo le puedo agregar otras cosas, como por ejemplo ayer. Esas cosas opcionales que yo puedo agregar son adjuntos. Y crucialmente, en este caso, ayer tiene que ser compatible con el núcleo verbal de mi sintagma verbal. Yo puedo haber realizado una acción, compré, esa acción de comprar fue en el pasado, y es así como ayer tiene que ser compatible con algo que sucedió en el pasado. Bien. Yo no puedo decir compraré el auto ayer. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que compraré el auto en el futuro y estoy diciendo que lo haré ayer, cosa que no tiene sentido. ¿Bien? Como les dije, también puedo tener como adjuntos de un sintagma verbal un sintagma preposicional que en este caso indica una locación. Y puedo tener algo así como compré el auto en ese lugar. ¿Bien? En donde en ese lugar es completamente opcional, y esto lo marco con los paréntesis, dentro de la estructura del sintagma verbal. No es seleccionado por el verbo comprar, pero es un elemento que yo puedo poner dentro del sintagma verbal porque es compatible con el significado de comprar. Yo puedo estar hablando de un determinado lugar en el cual compré el auto, y puedo estar indicando compré el auto en ese lugar. ¿Bien? Y como les dije, también vamos a encontrar adjuntos en el dominio nominal. Por ejemplo, adjetivos calificativos típicamente van a ser adjuntos, no van a estar seleccionados por el núcleo nominal, sino que van a poder aparecer ahí opcionalmente. Yo puedo decir el auto, y eso es un buen sintagma nominal, o puedo decir el auto rojo, donde adicionalmente estoy introduciendo un adjunto que es rojo. ¿Bien? Y este agregado es totalmente opcional.
Lo mismo con un sintagma preposicional como con collar. Yo puedo decir el gato, y el gato es un buen sintagma preposicional que está completo, ya está formado, pero además puedo agregar otras cosas como para agregar detalles sobre las propiedades del gato, y puedo agregar este sintagma preposicional con collar que resulta compatible con las propiedades, con el núcleo nominal de este sintagma nominal, con gato. ¿Bien? No nos vamos a matar mucho distinguiendo entre complementos y adjuntos. Bueno, algunos complementos sí me va a interesar que los reconozcan como complementos, pero los vamos a reconocer no a partir de la terminología de especificador complemento adjunto, sino que ya los vamos a empezar a distinguir a partir de sus funciones gramaticales, que va a ser lo que vamos a empezar a discutir la próxima clase. Etiquetas del tipo sujeto, complemento objeto directo, complemento de régimen, van a ser las etiquetas que me interesa que apliquen bien en todos los casos. Lo que les di en esta clase es básicamente una explicación a nivel teórico de cómo se forman los sintagmas. Y me interesa que entiendan esto como una especie de background para ver después cómo se van a formar unidades muy complejas, sintagmas muy complejos. Lo que me interesa que entiendan es que siempre que tengamos un sintagma, llamémoslo sintagma X, dentro de ese sintagma X, no importa su complejidad, siempre vamos a tener la misma estructura. Ese sintagma X siempre va a tener un determinado núcleo X, va a tener una cantidad de especificadores, va a tener una determinada cantidad de complementos, y esos complementos o especificadores también van a ser sintagmas. Yo puedo tener un núcleo, un sintagma I dentro de este sintagma X, y este sintagma I también va a tener su propia estructura interna. ¿Bien? O sea que si ustedes entienden bien cuál es la estructura de un determinado sintagma a nivel abstracto, van a entender la estructura de todos los sintagmas, porque siempre básicamente la misma receta. Un núcleo que puede seleccionar o no especificadores, que puede seleccionar o no especificadores y que puede o no hospedar ciertos adjuntos. ¿Bien? Es siempre lo mismo, siempre el mismo molde. O sea que no es tan complicado. Bien, eso es todo lo que tengo para decir con respecto a la noción de sintagma. Revisemos un poco qué fue lo que discutimos hoy. En primer lugar, vimos que los sintagmas son unidades sintácticas que median entre la palabra y la oración. Vimos que las oraciones tienen una estructura jerárquica, que la oración es la unidad mayor que se construye a partir de ir sumando cositas, ir combinando cosas cada vez mayores, y que esas unidades intermedias entre la palabra y la oración se denominan sintagmas. ¿Bien? Su existencia, la existencia de los sintagmas, quiero decir, permite dar cuenta de ambigüedades estructurales y de los fenómenos capturados por las pruebas de constituyentes. Bien, si no postuláramos que existen sintagmas, no podríamos explicar la ambigüedad que habíamos visto con respecto a la oración la niña mira al hombre con el telescopio, y no podríamos explicar cómo es que algunas cosas se pueden cambiar de lugar, por ejemplo, y otras cosas no. Bien. La noción de sintagma es la que nos permite explicar esas cosas. Que yo puedo tener unidades sintácticas sobre las que puedo aplicar operaciones sintácticas que son mayores a la palabra y menores a la oración. Bien, esos son los sintagmas. Tercero, los sintagmas tienen una estructura interna que consta de especificador, complemento y adjunto. Y estos elementos se organizan en torno a un determinado núcleo que selecciona los dos primeros y debe resultar compatible con el último, con el adjunto. Bien. Eso es básicamente todos los contenidos de sintaxis teórica que necesito que manejen en este curso. Y si entienden esto, el resto del curso les va a resultar muy simple, porque básicamente consiste en ponerles nombres a distintos tipos de sintagma en distintos tipos de configuraciones. Básicamente el resto del curso va a ser agregar terminología sobre el molde básico, sobre las ideas básicas que vimos hoy. Si entienden esto que discutimos hoy, el resto del curso les va a parecer facilísimo, es simplemente etiquetar cosas, nombrar cosas. ¿Bien? Con respecto a esta clase, me interesa que lean el capítulo de Ditulio con respecto a estructura de constituyentes, que es de la página 67 al 88, que resuelva las actividades correspondientes a la clase 4 que van a tener disponibles en Cibeduc, y que también resuelva los ejercicios de autoevaluación correspondientes a la clase 4, también disponibles en Cibeduc. Recuerden que la próxima semana ya tenemos la evaluación, así que no se duerman, estudien todo lo que di en la clase de hoy entre la evaluación, así que repasen todo y ya saben que pueden contactarme si tienen cualquier tipo de consulta. Sin más, me despido y los veré en la clase sincrónica próxima. Hasta luego.